Bienvenidos nuevamente al programa Santos, conociendo su vida y obra. Hoy hablaremos del venerable Padre Pablo María Guzmán, misionero del Espíritu Santo. Buenas tardes, mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y con mucho gusto estoy aquí nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy tenemos un programa muy bonito y pues mi nombre es Misionera de la Cruz, Doris Evangelina Chansoler, igual con mucho gusto compartiendo vida y obra de este personaje del día de hoy que nos va a edificar mucho, estoy segura. Empezamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, y según tu mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, dirígenos, condúcenos, derrámate en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llénanos de amor, de gozo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos congregas, nos mantienes unidos. Derrámate en cada familia, en cada persona que nos sigue en este programa. Gracias, Espíritu Santo, por acercarnos a Jesús, nuestro único Salvador y Señor. Bendito eres, Jesús, te adoramos, te bendecimos, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Padre providente, que nos da la vida y la vida en abundancia. Gracias, Padre, por amarnos tanto que nos has regalado a tu amadísimo Hijo Jesús. Bendito eres, Padre, te adoramos, porque eres providente con nosotros, nos das la vida. María, Madre del Señor y Madre nuestra, enséñanos a ser discípulos, tú eres nuestro modelo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como hemos acostumbrado en estos programas, empezamos con un video sobre la reseña de la vida del Padre Pablo María Guzmán. Lo vemos en un momento. Estoy pensando en su amor.
caminar sin alejarse del camino del Señor, pero el hombre no se subió los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría, pues de las madres María y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Continuamos. Bueno, tenemos un pequeño comercial, ¿no, Tere? Sí, recuerden, hermanos, que la parroquia Nuestra Señora Santa Ana ha organizado un santanatón para el 15 de septiembre, que será de 6 de la tarde a 9 de la noche, y que los invitamos pues a participar, a seguirnos en las redes, ¿verdad?, en Face de Casa Santa Ana, y a colaborar en este gran evento, ¿verdad? Sí, es con el fin de terminar de pagar una casa hogar, Hogar Santa María, y lo que se recaude pues va a ser para este fin, y hay maneras de colaborar, ¿verdad? Aquí hay una alcancía que podemos venir a recoger aquí a Casa Santa Ana, y con los familiares o amigos la llenamos y traemos aquí la aportación. También podemos hacer donaciones, ¿verdad?, a los números que les va a aparecer en pantalla, a estas cuentas, a estos nombres, y también comprando un boleto para una tómbola que será ese día que Tere ya anunció, el 15 de septiembre. Entonces esperamos que participen, es para esta buena causa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver la biografía, un poquito de sus rasgos, que Tere nos va a platicar del padre. Sí, con mucho gusto. Vamos a hablar de el padre Pablo María Guzmán, venerable, misionero del Espíritu Santo. Pues él nace el 25 de septiembre de 1897 en Cuanamuco, Guanajuato. Ingresa en 1911 al seminario menor de Pátzcuaro, Michoacán, y en 1913 persigue sus estudios en el seminario mayor en Morelia, Michoacán. En 1916 sale del seminario para seguir carrera civil. En 1917 regresa al seminario de Morelia. En 1919 ingresa a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. En 1921 hace su profesión religiosa. En 1923 recibe el diaconado en la Catedral de Puebla, México. Fue ordenado sacerdote en 1923. También en 1923 hace sus votos perpetuos como religioso misionero del Espíritu Santo. En 1927 también ejerce su ministerio sacerdotal en La Habana, Cuba, y regresa a México poco tiempo después. En 1930 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, allá en Roma, y estudió el doctorado en Derecho Canónico. En 1936
funda el Instituto de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. En 1953 es director espiritual del Seminario Santo Toribio en Lima, Perú. Muere el 17 de febrero de 1967 en México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y en 1993 inicia su proceso de canonización. Ya es venerable. Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Como siempre, la vida de nuestros personajes. Yo conseguí unos pensamientos que el padre tenía sobre el sacerdocio. Como saben, él fundó la Congregación de las Misioneras Eucarísticas, y hay un libro que dice, que se llama el libro Pablo María Sacerdote, y nos platican que de los rasgos, qué es lo que el padre Pablo pensaba del sacerdocio, y es algo que hay que comentarlo, ¿verdad? Porque sí, a nosotros, el pueblo católico de Dios, a veces se nos olvida un poco la grandeza de esta misión, de este don, que es el sacerdocio. El padre Pablo María nos lo explica en su persona, ¿verdad? Y empiezan diciendo en este libro: hubo una vez un sacerdote que amó y ejerció su sacerdocio de una forma muy expresiva y singular, y se llamó Pablo María Guzmán. Era misionero del Espíritu Santo y fundador. Entonces, nosotros, a través de sus escritos y de las charlas que dejó, podemos ver un poquito de estos rasgos, de lo que él pensaba del sacerdocio y cómo lo vivió, ¿verdad? Y fue muy edificante. Entonces dice que durante unos ejercicios espirituales en 1959, él dice: siento en mi alma siento el secreto del amor de Jesús al sacerdote. Primero, cuando era niño, ¿verdad? Y nos empieza a platicar, muy bonito, nos empieza a narrar que él desde niño, ¿verdad?, sintió ese amor a la Eucaristía, ¿verdad? Que él dice: pensé en el sacerdocio, primero en forma vaga, cuando desde niño pensé en el sacerdocio, pero más tarde, al ser ungido sacerdote, experimenté en mí mismo ser ese amor, ¿verdad?, ese amor de predilección. Por eso lo amo y lo agradezco en mí y en todos los sacerdotes. Dice: por eso busco almas, se me hizo muy lindo esto, por eso busco almas que me ayuden a agradecer. Por eso quiero emplear mi vida en servir y ayudar al sacerdote para que goce la realidad de este secreto. Sí, ¿ya? Vemos cómo el padre Pablo María amaba demasiado su sacerdocio. ¿Ah? Sí, exactamente, y es algo que edifica, ¿verdad? Entonces nos platican aquí de que en un aniversario de su 25 aniversario de su sacerdocio, dice: no tengo inconveniente en decir que yo he crecido siempre, que si mi vocación al sacerdocio se salvó en medio de las grandes tormentas de la vida, ha sido porque de una manera muy especial la de una Eucaristía, ¿verdad? Siempre ha estado conmigo por la comunión frecuente, y diría por la adoración a Jesús, ¿verdad? Aquí nos presenta dos cosas: la Eucaristía y la adoración, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ay, pues muy hermoso, estaba centrado en el Señor, y también pues ahí empezó su proceso, ¿verdad?, de ser santo. Así es. Una vez recuerdo, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el norte de México, y escuchaba yo, platicaba un momentito con un obispo emérito, Monseñor Quintero Arce, y me acuerdo que me le acerqué y le dije: Monseñor, ya era un anciano, ya era emérito, y le dije: ¿usted cómo le ha hecho para ser fiel? Y me dijo: dos cosas, hija: la oración y la Eucaristía, ¿verdad? Y es lo mismo, creo que se nos invita a todo el pueblo de Dios para ser fieles. Entonces, como el Padre, ¿verdad?, nos viene y nos confirma, ¿verdad?, esto. Sí, un hombre como todos, ¿verdad?, el padre Pablo María Guzmán, pero con un sello especial, ¿verdad?, con un sello muy especial de centralidad en Jesús, de adorarlo, de servirlo. Muy bien, entonces dice que desde los primeros años, desde niño, dice: a mí me encantaba ir allá en Moroleón, platica, dice: me gustaba mucho ir al Santísimo,
y yo me iba para allá, dice, sin necesidad de libros, ¿verdad? Yo me apartaba en un rinconcito, conversaba con gran consuelo de mi parte, con Jesús Eucaristía, conversaba y sin que yo sintiera cansancio, dice, aquel gozo de mi alma. No me cansaba yo, para mí era un consuelo, y de nuevo me incitaba a una nueva cita con Jesús sacramentado. Fíjate, siendo un niño, él ya tenía un gusto por las cosas de Dios. Este es un don del Espíritu Santo, y hubo épocas verdaderamente difíciles en mi vida, pero Dios siempre estuvo conmigo, me concedió la gracia, dice él, de la Sagrada Eucaristía, el recuerdo de la gracia que tenía yo de comulgar al día siguiente, me guardaba, y así transcurrían los días. Sí, al ofrecer al Hijo en la Santa Misa, el Padre se ofrecía con él, se ofrecía eso con es, Jesús. El sacerdocio, ¿verdad? Que es otra de las grandes dones, ofrecerse al Padre junto con Jesús. Entonces, seguramente, dice el Padre, esos momentos de intimidad con Jesús fueron formando mi alma, y dice, sintió más fuerte la voz del cielo que me llamaba al sacerdocio. Después, él platica, ¿no? Dice, yo quise un tiempo hacer la voluntad de Dios por otros caminos, pero Dios ya no me regresó al sacerdocio, ¿no? Porque sí, ahí tú dijiste que... Sí, sale del seminario mayor para pues terminar una carrera. ¿Sí? Bueno, también, ¿te acuerdas que ahí leí que él se había comprometido con una muchacha y después siempre ya no, porque descubrió que el Señor realmente lo quería para el sacerdocio? Sí. Bueno, ustedes saben que esto es cuestión de discernimiento, ¿verdad? A veces pensamos que una cosa quiere Dios, pero buscando su voluntad Él nos revela qué es lo que realmente quiere para nosotros. Sí. Entonces dice él, que él dice, escuché aquella palabra y escuché fuertemente esa voz que decía, ven y sígueme. Y era una voz, dice el Padre, tan apremiante que era imposible no hacerle caso. ¿Verdad? No hacerle caso. O sea, yo escuché esa palabra y esto lo hemos visto en varios santos, ¿verdad? Cómo al escuchar el Evangelio, una frase queda marcada en su alma y se deciden seguir toda su vida al Señor. ¿Verdad? Eso es, como dicen, cuando la fe entra por los oídos, ¿no? Sí. Y aquí nos platica el Padre su experiencia. Sí, muy hermosa experiencia que él tuvo, ¿verdad? Sí. En ese discernimiento a lo que Dios lo estaba llamando, al Así desprenderse de sus planes para someterse a los planes de Dios, que siempre son los mejores. Así es. Entonces dice, más adelante dice, yo debo confesar que lo que me ha sostenido, que lo que siempre me ha consolado y me ha permitido ser fiel, ha sido, pues, el gran sostén de mi vida espiritual y religiosa ha sido la Eucaristía. Sí. Desde niño. Sí. Entonces, dice, lo he dicho en público y en privado, dice el Padre, estoy absolutamente convencido de que las cosas no se arreglan nunca del lado de la tierra, ¿verdad? Estaba leyendo esta parte, dice, sino siempre mirando al cielo. Sí. Hablando de conflictos y situaciones, ¿verdad? Sí, pues que siempre se viven persecuciones, ¿verdad? En la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús, siempre hay esas persecuciones, pero que centrados en Jesús se superan, ¿verdad? Como lo hizo el Padre Pablo María. Entonces, que no, cuando parece que todo se cierra y no hay horizontes, basta con mirar al cielo. El Señor se encarga, dice, de resolver esos problemas, sobre todo hablando él como sacerdote. Más adelante platica una experiencia muy bonita que a mí me pareció. Dice, he pasado por problemas muy difíciles, muy grandes. Dice, bueno, más bien otras personas, las almas que se acercan a mí, a decirme sus pensamientos, sus inquietudes, sus problemas grandes. Yo digo mis problemas, dice, porque la gente que confía en nosotros los sacerdotes, pues esos problemas, dice, se quedan como una espina en nosotros, pero nosotros estamos para eso, dice, también para ayudarlas, para consolarlas, los sacerdotes, ¿verdad? Estamos, dice, se acercan a nosotros porque confían, son confidentes, y estas se acercan con sus grandes penas y aflicciones, y nosotros, Dios nos ha dado ese don de poder consolarlas, dice el Padre, ¿verdad? Y que además también, dice, no saben que es una espina en el corazón, una herida en el alma, pero
dice, si estos problemas no estuviera Dios de nuestra parte, acabarían con nosotros, ¿verdad? Porque a veces son situaciones muy duras, muy difíciles, pero sin embargo, dice el Señor, a nosotros los sacerdotes nos da una fuerza muy grande, nos da su gracia. Si no tuviéramos esos auxilios divinos de la gracia, pues sería imposible, dice, cargar con todos ellos o ayudarlas, ¿no? A mí se me hizo muy bonito este trato con Jesús, y dice es la celebración del santo sacrificio de la misa, que renueva todos los días la juventud del alma, pues nos hace seguir luchando con entusiasmo por la causa de Dios. Sí, la Eucaristía fue su placer, ¿verdad? Él era un enamorado de la Santísima Trinidad, ¿verdad? También sí, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en esa relación como hijo que tenía con el Padre, ¿verdad? Amorosa. Así se llaman sus religiosas, ¿no? Eucarísticas de la Santísima, de la Santísima Trinidad. Sí, sí, entonces centrado siempre en la Eucaristía, amándola. Y bueno, ¿y cuál es el fruto? Pues la Eucaristía siempre nos hace, si la vivimos de verdad, pues nos hace ser fecundos, ¿verdad? Él fue fecundo, él fundó estas religiosas centradas en la Eucaristía y en la Santísima Trinidad. Entonces, dice ese gran apoyo que encontramos en la oración, sobre todo en esa conversación y ese trato amoroso con Jesús, con Él, por Él y en Él, ¿verdad? Esa frase de Conchita que decimos en la Eucaristía, que se nos invita a ofrecerlo todo junto con Jesús. Entonces vemos cómo el Padre Pablo, pues nos dice tiene un aprecio muy singular por la Eucaristía, y nos lo dice conforme cómo vive su vida, ¿verdad? Cómo él vive su sacerdocio. Hostia, con la hostia quiero ser, decía él. Eucaristía en Cristo fue su placer, decía el Padre. Qué hermoso. Qué hermoso esto que decía él. Hostia con la hostia, o sea, uno, ¿verdad? Uno con Jesús. Uno solo con Jesús. Sí, también nos dicen que no hay nada en este mundo que no pueda compararse con las gracias que han recibido los hombres, los mortales, los pecadores, que es también el sacerdocio, ¿verdad? Porque nos habla de la Eucaristía y el don tan grande del sacerdocio. Dice el Señor a esa gran insignia del sacerdote en aquella noche memorable de la que Jesús se despedía de los hombres, quiso sacar de su corazón lo más grande, de lo más tierno, dice, lo más sagrado, como un orden a su Padre y un don a la humanidad, y encontró dos cosas: la Eucaristía, con la que se ofrece una y otra vez al Padre, ofreciéndose por los hombres, y el don del sacerdocio. La Eucaristía nos dice que perpetúa su presencia entre los hombres a través de los velos eucarísticos. Ustedes saben, hermanos, que se necesita la fe, ¿verdad?, para creer que realmente Jesús está allí, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Por eso dice los velos eucarísticos, algo se nos revela y algo se nos oculta, y para eso es importante que cuando nosotros celebramos la misa, la Eucaristía, pues se necesita la fe. Sin ella no podríamos hacer nada. Entonces, y el sacerdocio nos dice, a través del sacerdocio, el encargado de hablar, de enseñar, de ofrecer el sacrificio, que aquellos momentos él ofrecía a su Padre, ¿verdad? Entonces, él nos explica de qué es la grandeza, ¿verdad?, del sacerdocio y de la Eucaristía. Sí, era un gran devoto, ¿verdad?, de celebrar con mucho amor la Eucaristía. Celebraba la Eucaristía con gran devoción y pues amaba mucho su sacerdocio, fue agradecido con Dios por ese llamado, ¿verdad?, por ese don tan grande de elegirlo para ser sacerdote para siempre. Sí, bueno, pues fíjense ustedes que nosotros le damos gracias a Dios por la vida del Padre, que como nos narra que desde niño, ¿verdad?, hay un amor de predilección, ¿verdad? La consagración, a la vida consagrada, hablando de los sacerdotes, las religiosas o incluso los laicos que queremos también ofrecernos a Jesús, pues nosotros descubrimos que hay un amor de predilección, ¿verdad? La consagración, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor desde antes de nacer nos eligió para Él, ¿verdad?
con un amor predilecto. Decía Madre Teresa de Calcuta, un amor indiviso, ¿verdad? Para que nosotros nos ofrezcamos a Él con un amor indiviso, es decir, sin divisiones, solo para Él. Eso es una gracia, es un don del Espíritu Santo. Sí, ser todos de Dios. Ser para Él y siempre de Él. Muy bien, ¿qué más nos podrías comentar, Teresa? Bueno, cuando él pues fue un misionero, ¿verdad? Un gran misionero, ¿verdad? Anduvo cuando la persecución aquí en México, 1926-1929, esa gran persecución, pues él tuvo que salir para La Habana, Cuba, aunque estuvo poco tiempo, ¿verdad? Aunque estuvo poco tiempo allá en el exilio, pero allá también predicó a Jesús, fue muy obediente a Dios y a su superior, ¿verdad? Y también él propagó mucho ese amor de Dios, donde Dios lo mandaba allá, llevaba ese amor de Dios. Y sí, muy preparado, ¿no? Él fue doctor en derecho canónico. Él se preparó muy bien allá en Roma. Sí. Entonces vemos cómo, ¿verdad? La fe con la razón, ¿verdad? Se junta la teología con la preparación, eso también es muy importante, ¿verdad? Una vez que conocemos al Señor, prepararnos para que nuestro servicio sea pues más de calidad, ¿verdad? Sí, entonces, y también cuentan, ¿verdad?, que cuando fue por primera vez allá a Mexicali, Baja California, él era una persona pues muy alta, ¿sí? Muy grande. Y de mirada penetrante. Entonces cuentan las que quedaron muy impresionadas con su mirada, las muchachas que estaban ahí en una reunión que él estaba dando, ¿no? Que lo conocieron por primera vez, y entre ellas decían que se comentaban entre ellas que no lo vieran de frente, no vamos a ver al padre Pablo María de frente, porque parece que nos adivina el pensamiento. Entonces por eso decían esto las muchachas, ¿verdad? Hasta en un video que vimos, ¿verdad?, ponen así sus ojos, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, miradas de Dios, ¿verdad? Miradas de Dios. Aprenden a mirarnos con ojos del Señor. Y nosotros descubrimos también en ellos eso. Bueno, pues le damos gracias a Dios por la vida del Padre Pablo María, que nos invita a amar a Jesús en la Eucaristía y en el don del sacerdocio. Y por eso en esta espiritualidad pues se nos invita a ofrecer una y otra vez, ¿verdad?, nuestras oraciones y todo lo que hacemos unidos a la cruz por ellos. También nos dice que era muy obediente, ¿verdad? Muy humilde porque pues el Señor nos dice, ¿verdad?, que también seamos humildes. El principio de la vida cristiana. La humildad, ¿verdad? Porque ahí en la humildad pues se manifiesta grandemente el Señor. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos ya casi terminando nuestro tiempo y pues también tenemos otro avisito, ¿verdad?, que es los libros de Conchita Cabrera de Armida, que hemos estado diciendo que se expenden aquí en la librería San Joaquín, aquí en la parroquia Santa Ana. Muy bien, entonces es muy importante, ¿verdad? Hablábamos ayer en una capacitación que dábamos, pues que tener estos libros a la mano, ¿verdad?, y en nuestro buró. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos habla a través de los santos, personas que vivieron en plenitud del amor de Dios y no se dejaron amilanar por nada, y a pesar de los momentos difíciles, ellos siempre agarrados de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces ellos son pues como inspiración. Muy bien, pues terminamos nuestro programa. Como ya lo hemos hecho, vamos a pedir al Señor por intercesión del Padre Pablo María, por todos los enfermos, por los enfermos del COVID, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, nuestros vecinos, todos los que en este momento están sufriendo esta enfermedad, para que la mano de Jesús, ¿verdad?, los sane. Jesús dijo: yo he venido a los que están enfermos, no a los que están sanos. Señor, cúbrelos con tu sangre. A nuestra Madre María de Guadalupe también le ofrecemos estas familias, todos los que han tenido una pérdida, los que nos han pedido una oración, y por todas las necesidades del pueblo de Dios. Y terminamos con la oración que hemos estado haciendo, ¿verdad?, al terminar cada programa. Ofrecimiento al Verbo encarnado, esta oración por la santificación de los sacerdotes. Nos unimos al corazón de Jesús.
Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con Él por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino Espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Así sea. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios los bendiga.